Estamos con Rosa Reina, que es la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. ¿Cómo le va, doctora? Buenas noches. Sí, ¿cómo les va? Bien, bueno, muy interesados de conocer los últimos datos que ustedes tienen, doctora, a nivel del sistema sanitario de la Ciudad de Buenos Aires y de las camas ocupadas en terapia intensiva aquí en la ciudad. La verdad que los datos que tenemos son muy similares, o sea, son los datos oficiales, obviamente, ¿no? Un poco como han dicho los ministros, tanto de la provincia de Buenos Aires como de la ciudad de Buenos Aires, hay un claro crecimiento en la internación de los pacientes en terapia intensiva, y esto, bueno, obviamente que preocupa, nos preocupa a todos. Y ustedes, como estuvieron diciendo también, realmente el mapa de la República Argentina en los últimos 15 días cambió ostensiblemente. Hace 15 días, si estuviéramos hablando, estaríamos diciendo que, no sé, más o menos, no recuerdo ahora, pero unas 15 provincias prácticamente no tenían casos. En este momento eso no está ocurriendo. Y en el AMBA, que es obviamente la región donde más se concentran los casos, eso está pasando, y hay un incremento día a día entre unos 20, 25, 30 pacientes, dependiendo de los lugares, las instituciones, los distritos, de incremento de los pacientes que ingresan a las terapias intensivas. Claro que hay mucha preocupación. Algunas instituciones pueden expandir sus camas, pueden abrir algunas salas que han destinado para esto, pero el problema está en que el recurso humano lamentablemente no puede acompañar a esa expansión, Claro, ya que los profesionales somos los que somos. No hay posibilidad de incrementar el número de especialistas en 6 meses, ¿sí? Entonces, esto nosotros acordamos totalmente con lo que están diciendo los ministros es y, por decir, supuesto, con lo doctora, que dice el perdone, director de la doctora, OMS, ¿sí? no, perdone, esto es Sí. muy importante, por eso lo estamos escuchando con atención. ¿Usted coincide entonces con lo que dice el ministro Goyán, que si la curva se mantiene alto puede colapsar en agosto el sistema sanitario? Y ese riesgo siempre está, ¿no? Del tema de colapso venimos hablando ya hace más de un mes, ¿sí? Porque como dijimos, y también como dicen los ministros, y también un poco también como dice el director de la OMS, hay recursos que se pueden extender, pero hay recursos que son muy finitos, y el personal es finito. Es un puede extender tan fácilmente. Los especialistas no se pueden formar en poco tiempo, no se pueden formar en 6 meses, y todas las camas disponibles u operativas, como queramos llamarlas, tiene que tener, además de toda la estructura tecnológica, que por suerte en eso se incrementaron, también tiene que tener el recurso humano. Y también en este momento el recurso humano está sufriendo, o hay infectados que tienen que aislarse o que tienen que salir de su lugar de trabajo, y eso hay que cubrirlo con los que quedamos trabajando, digamos así, ¿no? Entonces hay también un estrés del personal. Claro. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches, Juana Morín la saluda. Quería consultarle por el tema de la rotación de camas. Venimos viendo cómo va incrementando día a día la ocupación, cómo vienen ustedes advirtiendo justamente de la ocupación, pero en definitiva para que la gente entienda, ¿cuánto demora en promedio una persona que ocupa una cama por COVID-19 de terapia intensiva? ¿Y por qué es tan difícil justamente que la rotación sea alta? Claro. Estos pacientes tienen un promedio de 20 días, 15 días, ¿sí? Claro. Pero hay varios que se extienden, pueden llegar al mes. Nosotros, digamos, ahora estamos viendo la realidad de nuestro país. Hasta ahora teníamos todos los datos que venían de los países europeos, pero ahora estamos teniendo nuestros datos, y hay pacientes que permanecen en terapia intensiva mucho más tiempo, ¿sí? 30 días, 35 días, 40 días. Y la mortalidad de estos pacientes, la gravedad de estos pacientes, o sea, son pacientes terriblemente críticos, que el 60-70% de esos pacientes requieren un respirador, o sea, requieren estar conectados a la ventilación mecánica, y la mortalidad está en el 50%, o sea, estamos hablando
un área que está atendiendo pacientes muy críticos con un movimiento de cama que se está enlenteciendo y eso dificulta obviamente, y de pacientes que tienen una alta chance de morirse. Hay centros... Perdón, Sí. pacientes que tienen Sí. una alta chance de morirse, dijo. De fallecer. 50-60% de la posibilidad de fallecer en De terapia intensiva. De los que se van internando es altísimo. No, de los que están en terapia intensiva. De los que están en terapia intensiva Claro. en asistencia ventilatoria mecánica, que son los más graves. Claro, pero es un porcentaje alto, ¿no? Digo, es Sí, impactante es un este porcentaje dato, alto, ¿no? es un porcentaje alto. Esto ya también es un tema, digamos, es un tema sabido, ¿no? De lo que ha pasado en otras partes del mundo. Y es un porcentaje alto, porque son pacientes realmente muy graves los que llegan a terapia intensiva. Claro. Y además la prolongación de la internación, que estén conectados a un respirador todo este tiempo, eso les conlleva una serie de mayor riesgo. Son pacientes muy graves, uno tiene que tener presente de eso, ¿no? Que estamos hablando de pacientes terriblemente graves. Claro. Y muchos de ellos tienen comorbilidades, o sea, son pacientes de altísimo riesgo. Son pacientes que realmente se debe pensar, ¿no? En todos estos pacientes, tratar de evitar que lleguen estos pacientes a la terapia intensiva, pero bueno, hay un porcentaje que no es que sea inamovible, pero es un porcentaje que estadísticamente es así, o sea, el 5% mínimo de esos pacientes van a ingresar a terapia intensiva. Entonces, si el número de los pacientes que ingresan a los hospitales, se internan en los hospitales, y se incrementa, bueno, ese porcentaje que 5% parece, bueno, 5% no es nada, pero no es que no es nada, es sobre el total de los pacientes y hay que ver el denominador, ¿no? Claro. No, y además si tardan tantos días en recuperarse, la rotación es muy baja y la cantidad de casos está subiendo de manera preocupante. Doctora... Eso es lo que está pasando en algunas terapias intensivas, ¿sí? Que quizás no estén tanto en el 70, más allá del 70 al 80%, o más del 80%, pero tienen pacientes que hace bastante tiempo que están internados, entonces el movimiento de cama se ha disminuido. ¿Y hay centros privados que han llegado al 100% de la ocupación de terapia intensiva? ¿O de camas? Hay centros públicos y privados que están en esa situación. Entendemos que son los menos, pero es en ambos, ¿sí? Tanto en uno como en otro que han llegado a esa situación. De hecho, ya hay centros que están derivando los pacientes hacia otros centros que tienen una mayor, o que tienen camas para poder aceptarlos. Pero Bueno, siempre claro. el problema sigue siendo el personal, Claro. que no son lo suficiente. Eso ¿no? es muy importante lo que usted dice, doctora, es muy importante. El tema del personal, que eso, la verdad, cuando se termina, se termina. No se puede preparar en 24 horas un personal, ni terapista, No. que era uno de los problemas graves que tenía la provincia de Chaco. No tenían terapistas. Claro. No tenían terapistas. Tuvieron que llevar de toda la Argentina y ahí está, empezaron a bajar considerablemente los muertos y los números de contagio. Así que es muy importante. Gracias, doctora, gracias por hablar así, cruelmente, pero así hay que hablar para que la sociedad también tome conciencia. Gracias, doctora. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, la doctora Reina, que es la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. ¿Se dan cuenta? Es la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, no es funcionaria, no pertenece a ningún partido político. Y está hablando que el sistema puede colapsar. ¿Se harán responsables las Bullrich, los Pichetto, los Cornejos que han estado jugando con la vida de los argentinos, que han estado carancheando políticamente? ¿Estará contento Cornejo, el presidente de la Unión Cívica Radical, que se quejaba de que había pocos muertos, como Pichetto, hombre de Estado, que ahora dice, hay pocos muertos, es bajo? ¿Estarán contentos